Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos espirales de viento utilizando la técnica de estar usando para tejer este espiral de viento esos sobrantes de hilo, de lana, que todos los que tejemos tenemos en casa. Lo importante es utilizar un hilado que tenga el grosor del ganchillo que vamos a utilizar. En este caso voy a estar utilizando un ganchillo de 4 milímetros, voy a estar utilizando una aguja lanera y también tijeras y todos esos restitos de hilo que tenemos en casa. Así yo se los voy girando para que ustedes vean qué bonito que queda con todos los colores de hilo. Es muy colorido, muy decorativo, muy llamativo. Si ustedes lo colocan en el viento, miren, la borla la hice también con colores de los que usé, así que está muy bonito. Si ustedes lo ven así, se ve un poquito más lo bonito que está, cómo se ve el espiral, ¿sí? Muy hermoso. Bueno, este también tiene otros colores, pero también está realizado con esa técnica de utilizar esos restos de hilos o sobrantes de hilos de lanas que tenemos en casa. Lo pueden hacer con cualquier material. Yo en este caso voy a estar utilizando lana acrílica o también se llama cashmere, ¿sí? Espero que lo puedan tejer. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Vamos a estar tejiendo toda con el mismo color, ¿sí? 30 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta que lleguemos a 30. Una vez que llegamos a la cadenita número 30, cortamos el hilo y hacemos un nudito, ¿sí? Ahora vamos a ir tomando esos ovillitos que tenemos de hilo y vamos a comenzar a tejer. En esta vuelta vamos a tejer en cada uno de los 30 puntos 2 puntos altos o 2 varetas, ¿sí? Así que voy a empezar con uno de los colores. Hacemos un punto con el hilo y nos vamos a poner en el primero de los espacios y vamos a pasar ese rulito y vamos a meternos dentro. Si podemos, llevamos la colita de hilo de color verde y la de color violeta para que no tengamos tantos hilos para esconder. Levantamos 2 cadenas de altura, que serían nuestra primer vareta. Si ustedes quieren levantar 3 cadenas porque se sienten más cómodos y están acostumbrados a hacer la vareta con 3 cadenas, lo hacen así, ¿sí? Cada uno va tejiendo y va adaptándose a lo que ustedes están acostumbrados a tejer. Así que en el primer punto hicimos 2 cadenas o 3 cadenas y una vareta y pasamos al siguiente punto, nos llevamos la colita de hilo y hacemos 2 varetas. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, pero con la diferencia que nosotros lo que vamos a hacer ahora es estar cambiando de color, ¿sí? Usando los restos de hilo y así vamos tejiendo hasta que voy a tejer un poco más y les muestro cómo continuamos. Recuerden que punto por punto son 2 varetas en cada uno de los puntos, o sea, estaríamos haciendo un aumento, 2 puntos en cada punto que nos encontremos, ¿sí? Ahora voy a tejer un poco más y cuando cambie de color les muestro. Cuando ya tejimos una cierta cantidad de puntos y nosotros ya ponele que se nos terminó ese ovillito pequeño que teníamos o esa cantidad de hilo que tenemos, bueno, vamos a hacer un cambio de color. Entonces, vamos a hacer media vareta, cortamos el hilo y dejamos un sobrante. Y ahora vamos a introducir el nuevo hilo. Pero antes de introducir el nuevo hilo le vamos a hacer un punto con el hilo, como hicimos hoy al comienzo, ¿sí? Así. Entonces estamos más seguros de que el hilito no se nos va a salir. Entonces, nosotros hicimos una vareta y por cada grupo, ¿no? Por cada punto nosotros tenemos que hacer 2 varetas. Entonces, vamos a hacer la vareta que nos falta para completar el grupo de 2. Miren lo bonito que queda cuando hacemos del primer color de un solo color, ¿sí? Las 30 cadenitas. Queda todo un bordecito verde precioso. Bueno, ahora continuamos y llevamos las colitas de hilo escondidas como lo veníamos haciendo, ¿sí? Hacemos en cada punto 2 varetas en cada punto que nos encontramos. Aquí, disculpen, que no estoy viendo bien los puntos. 1,
y 2, ¿sí? Es muy fácil, ya vimos el cambio de color y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, ¿sí? Y cuando quieran cambiar de color, hacen lo mismo que hicimos recién. Hacen media vareta, forman un punto con el nuevo color y lo pasan y lo unen con el otro color. Yo voy a seguir tejiendo todo esto, voy a seguir cambiando de color y les muestro cómo me va quedando. Aquí cuando hemos tejido ya todos los dos puntos, vamos a... Ay, acá me quedó un puntito solito. Corté el hilo y me quedó un punto solo. Bueno, vamos a hacer, a ver si me alcanza para hacer una vareta con cuando esto que corté el hilo. Sí, creo que sí. Bueno, cortamos el hilo y hacemos nudito. Me quedó re cortito el hilo, me había quedado un puntito solo. Bueno, cuando finalizamos toda la vuelta, cosas que pasan y también está bueno mostrarlo, ¿no? También somos humanos y nos equivocamos. Bueno, si pueden corten un hilo más largo, no tan corto como el que me quedó a mí. Y hacen 2 varetas y completan toda la vuelta. En este caso, a mí justo me quedó esto. Estas son las colitas de hilo que tenemos que cortar al ras, ¿sí? Y me quedó justo de 3 colores, ¿sí? Y este verde precioso que queda en el contorno. Bueno, esta sería la primera vuelta. Estos hilitos, si quieren, los pueden ir escondiendo ahora con aguja lanera o luego. Y aquí, en esta parte, los hilitos los vamos escondiendo en el comienzo. Aquí, donde quedan estas colitas largas, sería el final y el comienzo de la otra vuelta sería de este lado. Yo voy a esconder los hilos y luego comenzamos de este lado a tejer la vuelta número 3. Porque bueno, contamos las cadenas como la primera vuelta. Ahora tomamos el nuevo color y comenzamos por este espacio donde tenemos 2 cadenas. Vamos a formar un punto con el hilo nuevamente y vamos ahora a colocar este punto aquí y vamos a hacer 2 cadenas de altura o 3, como estén acostumbrados a hacer las varetas, y en este mismo espacio y en todos los puntos que continúan vamos a hacer 3 varetas. Miren lo fácil y sencillo que es este espiral de viento. En un ratito nos hacemos un montón. Sí, lógico que en esta vuelta final, ¿sí? Es la vuelta donde nos lleva más tiempo tejer. ¿Por qué? Porque son 3 varetas en cada uno de los puntos y tardamos un poco más, pero es muy fácil, ¿sí? Así que vamos haciendo esto y también vamos cambiando de color, ¿sí? 3 varetas en cada uno de los puntos que tenemos disponibles. Si podemos, elijamos todos esos colores hermosos que tenemos, que seguramente nos quedan unos pequeños sobrantes de hilo y siempre los estamos guardando porque nos encanta ese color. Bueno, vamos a aprovechar a utilizarlos para poder hacer estos espirales de viento y decorar nuestra casa, ponerlos en una ventana, en el patio. Recuerden que cuando quieren cambiar, lo que hacen es hacer un punto a la mitad y toman el nuevo color. Cortan el hilo, ¿sí? Y toman el nuevo color. Cuando tomamos el nuevo color, primero le vamos a hacer un punto con el hilo, ¿sí? Recuerden. Entonces, luego de eso, pasamos, ¿sí? Y seguimos haciendo los puntitos. Así que hicimos uno solito y vamos a hacer en este mismo punto los 2 puntitos que nos faltan para hacer el grupo de 3 varetas y continuamos tejiendo de esta forma. Es muy fácil, ¿sí? Si quieren, aprovechen a llevarse esas colitas de hilo, así después no tenemos que estar escondiendo tantos hilitos al final. Bueno, yo voy a continuar tejiendo y esto es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta, ¿sí? 3 varetas por cada punto que nos encontramos. Miren cómo se empieza a formar el espiral. Miren lo bonito que está quedando, cómo se empieza a formar el espiral y miren la cantidad de colores que he logrado poner, ¿sí?
He cambiado más veces los colores que en la vuelta número 2, así que miren lo lindo que va quedando. Voy a continuar tejiendo. Una vez que hemos finalizado la vuelta, vamos a cortar el hilo, hacemos nudito y vamos a hacer la vuelta que sería el contorno. ¿Vieron? Este contorno bonito que le queda, ¿sí? Toda esta vuelta. Bueno, esta vuelta la vamos a hacer ahora, ¿sí? En la vuelta siguiente. Aquí donde cortamos el hilito es la parte de atrás y la parte que vamos a comenzar a tejer es aquí. Miren lo bonito que quedó todo desprolijo, luego lo vamos a acomodar, pero miren, ahora se puede apreciar también la cantidad de veces que cambié el color. Aquí, aquí, aquí. Miren qué bonito que queda, ¿sí? Cómo quedan los colores hermosos, ¿sí? Y todos pedacitos de hilo que todos los que tejemos seguro que tenemos en casa, y aparte queda tan colorido, tan alegre, tan lindo para poder ponerlo en nuestra casa, que es algo muy hermoso, ¿sí? Para poder, podemos colocarlo en un cumpleaños, para decorar, para lo que tengamos ganas. Ahora vamos a elegir el color con el cual vamos a hacer la última vuelta. En este caso lo voy a estar realizando con el color crudo natural. Voy a formar un punto con el hilo nuevamente y nos vamos a poner en el primer puntito, ¿sí? En las cadenitas que hicimos vamos a pasar y vamos a hacer una cadena y otra cadena más. Nos vamos a meter dentro de este espacio, de este punto, ¿sí? Si podemos nos vamos a llevar la colita. Hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadenita, nos metemos en el siguiente puntito y hacemos un puntito deslizado. Una cadena, un puntito deslizado. Una cadena, un puntito deslizado. Una cadena, un puntito deslizado. Esto es todo lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, ¿sí? De todo el espiral. Hacemos un punto deslizado, una cadena. Un punto deslizado o enano, una cadena. Un punto deslizado y una cadenita. Es muy bonito este borde y queda como un zigzag, como ven. Queda muy precioso, queda como un zigzag. Así que es muy fácil, muy sencillo de hacer, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer a lo largo de todo el espiral. Queda muy bonito. Siempre está bueno elegir un color que contraste. Así esta decoración que le hemos hecho se ve, ¿sí? Bueno, yo voy a seguir tejiendo y luego les muestro cómo quedó al final. Cuando terminamos de tejer todos los puntos, es una vuelta que se tarda un poco, ¿sí? Va a parecer que uno no termina más, pero sí, queda un borde muy hermoso para hacerlo, así que está bueno tejerlo. Una vez que logramos hacer eso, hacemos un nudito, ¿sí? Y luego, bueno, podemos ir escondiendo los hilos. Miren lo bonito que queda este punto. Es muy sencillo y ideal para principiantes. Miren lo lindo que queda con los colores estos que son más fuertes. Lo bonito que se nota este color. Queda muy, muy hermoso. Bueno, ahora vieron que está así toda despareja, que esto en realidad no es una espiral de viento, sino es como si fuera cualquier cosa. Bueno, nosotros esto lo tendríamos que ir acomodando, ¿sí? Vamos viendo si lo vamos acomodando así hasta que logramos hacer el espiral de viento. Si vemos que no nos gusta como nos queda de este lado, lo hacemos del otro lado, ¿sí? Eso es algo que nosotros tenemos que ir viendo cómo lo acomodamos y cómo nos gusta cómo queda, ¿sí? Cuando nosotros lo estiramos, porque vamos a estirar de los dos lados, ¿sí? Y ahí vamos a ver si nos gusta. Si no, podemos enroscarlo del otro lado, de este lado de acá, ¿sí? Empezamos a enroscarlo de este lado, ¿sí? Del lado donde están las tiritas largas, y hacemos lo mismo que hicimos recién. Volvemos y hacemos todo una espiral para este otro lado y vemos cómo nos gusta más cómo queda la espiral. Lo vamos acomodando, ¿sí? El espiral se va a formar, pero vamos a ir viendo cuál es el espiral que a nosotros nos gusta más cómo queda, ¿sí? Bien. Así quedaría, nosotros estiramos de este lado y estiramos de la otra punta, ¿sí? Y así quedaría la espiral. ¿Ven? Queda muy bonito, ¿sí? Y nosotros aquí le vamos a colgar en uno de los lados
le vamos a colgar una borla y en otro de los lados le vamos a colgar unas tiritas, ¿sí? Una tirita. Les quiero mostrar cómo gira un poquito así sin la borla, lo bonito que queda. Cómo va girando, es muy hermoso, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ir acomodando porque a veces luego de tanto nosotros que lo vamos tejiendo y manoseando, luego sí acomodamos un poco el espiral, ¿sí? Por ahí lo podemos ir acomodando cuando lo tenemos colgado en algún lado para que nos quede un poquito más pareja las vueltas, ¿sí? Pero está muy hermoso, ¿sí? Esto luego se tira un poquito más para abajo porque se estira así con el espiral cuando nosotros le ponemos la borla. Bueno, voy a colocar la borla aquí abajo y les muestro. La borla la coloco aquí, ¿sí? Aquí en la esquinita. Aquí voy a colocar la borla. Y esta tirita, aproveché los hilitos que me quedaron y le hice un nudito y lo voy a utilizar a esto para que me quede así para colgar. La borla les voy a explicar cómo es. Vamos a tomar todos los hilitos que nosotros tengamos y vamos a enrollar mucho. Vamos a hacer de cuenta que es este hilo blanco, ¿no? Bueno, vamos a tomar muchos hilos y vamos a dar muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas, más que esto, ¿no? Cortamos los hilos por acá abajo y dejamos aquí arriba. Luego hacemos un nudito aquí con todos los hilitos y luego que hacemos eso le hacemos unas vueltitas así, con otro hilo que cortamos, ¿sí? Dejamos un poquito de hilito este de acá arriba que unimos acá, lo dejamos un poquito largo y lo vamos a coser acá. Yo voy a hacer eso, ¿sí? Obvio que vamos a hacer esta borla bien gruesita y con todos los colores que hemos utilizado. Voy a hacer eso y ya les muestro cómo queda con la borla. Aquí, como les dije, tengo todos los colores, o bueno, la mayoría de los colores, y voy a ponerlo en mis manos, voy a estirar un poco los dedos y le voy a dar 2 vueltas. Aquí, así nomás. Y ahora corto aquí abajo. Corto aquí abajo, pero arriba no. Acá no corto, ¿sí? Porque acá es donde vamos a unir la borla. ¿Y con qué color lo vamos a unir? Con el color amarillo. ¿Por qué? Porque es el color, digo yo, ¿no? Ustedes háganlo como ustedes quieran. Que es el color que yo tengo justo en el borde. Entonces me pareció que quedaba mejor. Pero sí, pueden hacerlo como ustedes tengan ganas. ¿Sí? Así lo ato, corto un hilo largo, le hago un nudito, ¿sí? Nudito doble, más o menos que la borla quede a la mitad, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vamos a estar cosiendo aquí a esta parte de acá abajo. Entonces estos hilitos los vamos a dejar solitos y lo que vamos a hacer ahora es apretar aquí, buscar otro espacio que tengamos y vamos a tomar aquí y vamos a hacer unas vueltas. Este hilo no lo vamos a dejar apretaditas del tamaño que nosotros queremos que esté la borlita. Hacemos nudito y luego este hilito lo vamos a esconder por dentro, ¿sí? Cortamos el hilo, volvemos a hacer un nudo y aquí ya tenemos hecha una borla. Si ustedes tienen otra forma de hacerla, háganla como ustedes estén acostumbrados a hacerla, ¿sí? Siempre siéntanse libres. Estas son sugerencias que les hago yo. Esto podemos esconderlo aquí adentro o dejarlo así simplemente porque va a quedar unificado al tejido. Y si no, tomamos una aguja lanera y lo metemos bien para adentro. Esto, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. Ahora cortamos los hilitos para emparejar la borlita. Un poquito. ¿Sí? Y estos hilitos los vamos a sacar. Y aquí estaría la borlita hecha. Lo único que nos queda es colocar la borla aquí con un nudito, ¿sí? Eso lo voy a hacer y les muestro cómo queda. Miren lo bonito que quedó este espiral de viento, quedó precioso, muy bonito, muy fácil de tejer, ¿sí? Hermoso, con su borla, ¿sí? Está precioso, igual que este también, que está muy bonito. Y aquí tenemos este otro que también está muy bonito, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado de corazón, les doy muchas gracias. Gracias por suscribirse al canal, gracias por sus me gusta, gracias por compartir los videos, gracias por suscribirse al canal.
Les doy gracias de corazón y espero que realicen muchos de estos espirales de viento que son muy bonitos y son ideales para utilizar esos restos de hilo que tenemos en casa. Les doy muchas gracias de corazón y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, gracias.